Vamos a dar continuidad al tema que estábamos conversando en el video anterior. Estábamos hablando de las teorías acerca del origen del Estado y por lo tanto pensábamos cuál era la necesidad de que el Estado surgiera o si el Estado había estado, valga la redundancia, había existido desde siempre. Estos teóricos, la mayoría de ellos filósofos en distintas épocas de la historia, propusieron teorías, modelos de cómo se había originado el Estado. Las que actualmente están en vigencia son las teorías contractualistas. Pero nosotros vamos a observar y a comparar dos clases de teorías. Por un lado, las teorías naturalistas, como la de Aristóteles, que vivió en el siglo IV a.C., la de San Agustín de Hipona y la de Santo Tomás de Aquino, que vivieron en la Edad Media, San Agustín al comienzo de la Edad Media, hacia el siglo V, y Santo Tomás de Aquino en el esplendor de la Edad Media, que fue el siglo XIII. Y por otro lado, los contractualistas, que corresponden a la edad moderna y contemporánea, a las edades moderna y contemporánea, Thomas Hobbes, que vivió en el siglo XVII, al igual que John Locke, a mediados del XVII John Locke, y Jean-Jacques Rousseau, que lo encontramos en el siglo XVIII. Vamos a empezar por establecer ciertas diferencias entre ambas corrientes y después vamos a hablar de cada uno de los pensadores. Veamos en el caso de los naturalistas. Los naturalistas parten de un principio elemental y es que los individuos no podemos vivir solos, que en algún punto de la historia de la humanidad los seres humanos comenzamos a agruparnos por dos necesidades. Una necesidad material, que es la supervivencia. Podríamos dar como ejemplo la Asociación para la Cacería en tiempos prehistóricos, en donde ante un objetivo común nos nucleamos cooperativamente. Y por otro lado hay otra clase de necesidad que no es una necesidad material, sino una necesidad espiritual. Una necesidad de perfeccionarnos en esta socialización y de tender hacia el bien. Es decir, encontrar en la socialización la posibilidad de alcanzar un bien personal, pero también un bien de la comunidad. Así entonces, los autores naturalistas comparan al origen del Estado con un organismo. Este organismo, por naturaleza, ¿sí?, se asocia y de esta manera suponen la naturaleza gregaria o social del hombre. Mientras tanto, los contractualistas no tienen un concepto tan positivo de la naturaleza humana. En realidad, para ellos hay una oposición elemental que hacer. El hombre individual es una cosa en el estado de naturaleza y cuando se asocia con otros hombres, con otros individuos, forma un estado social opuesto al estado de naturaleza. Tan opuesto es este estado social que aquellas conductas que tenía como individuo o se exacerban, por ejemplo la violencia, o tienden a generarse. Después vamos a ver las especificidades de cada autor, pero en general en el estado de naturaleza los individuos tienen una serie de cualidades que cuando pasan al estado social quedan o exageradas o creadas por este contacto con otros seres sociales. Así que para ellos, para los contractualistas, es discutible que el hombre por naturaleza sea gregario. Ahora bien, ¿qué dicen los naturalistas respecto de las causas? Bueno, como decíamos, la naturaleza gregaria del hombre hace que sea necesaria esta asociación partiendo de una asociación inicial. Esa asociación inicial fue la familia. A partir de la familia hubo una transformación paulatina, de la familia a la reunión de muchas familias en clanes, de la reunión de los clanes a la formación de las tribus y de la formación de las tribus a las aldeas, en donde el asentamiento en aldeas y la transformación del cacique tribal en un monarca, al menos en principio, daría origen al Estado.
Entonces esta transformación paulatina es resultado de la naturaleza gregaria del hombre, de la necesidad de los individuos de agruparnos para la subsistencia material y para el perfeccionamiento de las virtudes. Por eso es que para los naturalistas el objetivo máximo del Estado es el bien común. Es el perfeccionamiento de las virtudes individuales en pos de un bien superior que, garantiza la felicidad social. Mientras que la felicidad individual se garantiza con la satisfacción de determinados intereses materiales y morales, la satisfacción social se garantiza a través del bien común. Por contrario, los contractualistas sostienen que lo que causa el Estado, lo que da origen al Estado, es el conflicto. Es una tendencia del hombre a la violencia, a la inequidad, al egoísmo, que hacen que, estando en sociedad, no puedan sobrevivir si no hay una autoridad que los norme y los regule. Esencialmente, la autoridad surge como forma de resolver los conflictos. Y por lo tanto se hace necesario que los individuos cedan parte de sus libertades, parte de sus derechos, en pos de una autoridad que evite o que gestione estos conflictos. Así el objetivo no es el bien común, sino el interés general. Es decir, este pacto social no solo legitima la autoridad del gobierno, sino que además actúa en función del interés de las mayorías. Como vemos, son dos corrientes que plantean visiones opuestas, incluso visiones de hombre, visiones antropológicas opuestas. En la corriente naturalista hay una visión natural y optimista del hombre, en la corriente contractualista hay una visión ciertamente pesimista del hombre y mucho más apegada a aspectos menos espirituales, es decir, aspectos más materiales. Vamos a examinar ahora a estos pensadores, al menos en sus ideas básicas, ¿sí? Porque es cierto que los filósofos no son fáciles, y menos si ustedes nunca han cursado filosofía. Pero vamos a ver qué piensan respecto del Estado. Nos vamos a detener solamente en esa idea. Vamos a comenzar por Aristóteles, el gran filósofo griego, nacido en Estagira, Macedonia, que además fue maestro de Alejandro Magno, y que para el siglo IV fue todo un adelantado. Estamos en el siglo IV antes de Cristo con él, ¿no? Fue todo un adelantado, porque ustedes piensen que Aristóteles cultivó todas las disciplinas y todos los conocimientos posibles para su tiempo. En su libro La Política sostiene que el Estado surge a partir de una derivación natural de esta condición gregaria del hombre. Es el primero en sostenerlo, bueno, no el primero, Platón ya lo había sostenido, pero digamos el primero en sistematizar esta idea, y que deriva de la agrupación de la familia, que por supuesto se ordena el bien común y que con el surgimiento de la aldea, es decir, del Estado, lo que él y los griegos conocían como la polis, nace por una necesidad de justicia, es decir, por una necesidad de conducir de la felicidad individual a la felicidad social a través del bien común, y que esta conducción se hace por medio de una virtud importante que es la virtud de la justicia. Así entonces en Aristóteles encontramos todas estas cualidades que vimos que forman parte de la corriente naturalista. San Agustín es tal vez el que más complejidad nos pueda traer, porque San Agustín es un filósofo, de hecho es uno de los padres de la Iglesia, un filósofo cristiano, que pertenece a una corriente filosófica que se conoce como patrística, que busca la conciliación entre la fe y la razón, partiendo del término de la fe. Para San Agustín hay dos ciudades, ¿no? La ciudad celeste o ciudad de Dios y la ciudad terrestre o ciudad de los hombres. En estas dos ideas de ciudad existe una noción de Estado, pero propiamente la noción de Estado se encuentra en la ciudad terrestre. ¿Qué es lo que ha ocurrido según San Agustín?
que en realidad la ciudad de Dios es el horizonte, es decir, es el objetivo, alcanzar la ciudad de Dios a partir de ejercer las virtudes individuales. Ese ejercicio de las virtudes individuales nos van a llevar al bien común, o sea, otra vez, en términos, por ejemplo, de Aristóteles, la felicidad pública, pero esencialmente que si los individuos somos virtuosos, los gobernantes deben ser virtuosos, entonces la ciudad terrestre alcanzará la ciudad celeste. Pero entonces, ¿por qué dice San Agustín que ha tenido lugar el Estado? ¿Por qué la ciudad terrestre tiene que tener una autoridad que la gobierne, unas normas que la legislen, una burocracia que permita la gestión de los recursos? Bien, él dice que en realidad existen dos vías para explicar el origen del Estado en la ciudad terrestre. Por un lado, una de las vías es que el hombre tiende siempre hacia el bien, porque ha sido creado por Dios a imagen y semejanza. Pero por otro lado, el hombre también ha pecado, y el pecado original ha sido una mancha que se borra con la gracia, pero que nos ha instalado la tendencia a pecar. Por lo tanto, en el intermedio de ambos, en esa libre decisión o libre albedrío que Dios nos ha dotado para tender hacia el bien o hacia el mal, es que necesitamos un justo medio. Es que necesitamos que surja una autoridad que nos permita ordenarnos hacia el bien común y a la consecución de la virtud para alcanzar la ciudad celeste. Es decir, y esto lo quiero destacar, como también lo voy a destacar en Santo Tomás, no es Dios el que crea el Estado, sino que el Estado surge en tanto y en cuanto el hombre pueda definir su tendencia hacia el pecado, revertirla y definirla hacia el bien. En Santo Tomás quizá es mucho más simple la noción. Santo Tomás sigue directamente a Aristóteles, mientras que yo les decía, San Agustín, que está a comienzos de la Edad Media, es un individuo profundamente reflexivo, sigue las ideas de Platón, pero además la naturaleza de sus reflexiones ha sido, miren, les cuento esto que quizá a la gente del científico le interese. La teoría del tiempo en la creación, que es una de los ejes de la filosofía de San Agustín, ha sido retomada por Roger Penrose en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el mismo lugar de la cátedra que ocupaba Albert Einstein, y Penrose ha hecho una comparación, en realidad una analogía, entre lo que plantea San Agustín con respecto del tiempo y del origen del tiempo en la creación y el origen del tiempo físico en la teoría del Big Bang. Y es muy interesante lo que Penrose ha descubierto dentro del cuerpo teórico de la filosofía de San Agustín. Esto se los digo simplemente como un dato de color para que lo tengan en cuenta, para que vean que no son autores que se quedaron olvidados en el tiempo. Santo Tomás de Aquino es un hombre mucho más afecto a las clasificaciones y el ordenamiento como Aristóteles. Es, por supuesto, más de mente más científica que San Agustín, que es de mente más poética, por decirlo de alguna manera muy general. Para Santo Tomás, el Estado es, como para Aristóteles, resultado de la sociabilidad humana. Pero el eje del Estado, ¿sí?, el eje de esta transformación que se produce paulatinamente de la agrupación de familias hacia la comunidad perfecta, como dice Aristóteles, que en realidad para Santo Tomás es la comunidad del Estado, se organiza y debe así hacerlo a través de la ley. Y es justamente la ley el principio rector del Estado. Esto es una novedad. Santo Tomás está diciendo esto en el siglo XIII, ¿sí? 1280, 1290. Está diciendo que el eje del Estado no es ni el gobernante ni el ciudadano. El eje del Estado es la ley, que es lo que ordena racionalmente a la comunidad para que no haya arbitrariedad. Por lo tanto,
Cuando el gobernante es justo y recto, se tiende